Un triángulo amoroso, 3 años de encuentros secretos, mentiras interminables, y un asesinato que ocurrió la noche en que la paciencia finalmente se agotó. Una historia sobre cómo un hombre intentó vivir una doble vida hasta que todo se derrumbó. Donde entran en juego los sentimientos, mezclados con engaño y traición, la situación puede salirse de control en cualquier segundo. Manuela Bailo nació en una familia italiana. Buscaba su felicidad, pero la suerte parecía darle la espalda. Durante mucho tiempo estuvo casada con un hombre llamado Matteo Sandri. Vivieron casi 10 años en matrimonio oficial, pero poco antes de los eventos descritos, la pareja se separó. Sin embargo, habían sacado juntos una hipoteca para la vivienda, por lo que continuaban compartiendo el mismo techo. No podían mudarse. Los pagos los ataban más fuerte de lo que alguna vez lo hicieron los sentimientos. En su juventud, Manuela se licenció en Economía y Negocios, y luego se sumergió de lleno en el trabajo y en construir su carrera. Consiguió un puesto de economista en el sindicato de una empresa. Allí no tardaron en fijarse en ella entre los demás empleados. La joven demostró ser una líder, profesional y atenta a los detalles. Cuando entraba en la oficina, sus colegas se enderezaban involuntariamente, no por miedo, sino por respeto. Un par de años después de llegar a la compañía, le confiaron un puesto directivo. A pesar de que Manuela era una mujer menuda y frágil, sabía cómo trabajar con el equipo e inspiraba respeto. Encontraba el justo medio entre la rigidez y la humanidad en su trato. Sabía cuándo hablar con firmeza y cuándo simplemente escuchar. Era valorada tanto en el trabajo como en su vida personal. Después de separarse oficialmente de su marido, continuó con su vida normal, pero todavía soñaba con una familia completa e hijos. A veces, por las noches, miraba la mitad vacía de la casa y pensaba: ¿cuándo terminará esto? Esta incertidumbre, esta espera. Todo cambió cuando en su vida apareció Fabrizio Pasini. Lo contrataron para un puesto en la sede del mismo sindicato donde trabajaba Manuela. El nuevo colega resultó ser alegre, abierto y dispuesto a ayudar, pero con un carácter combativo. Practicaba deporte, por lo que siempre lucía en forma y bien cuidado. Fabrizio era mayor que Manuela, un tipo de hombre muy diferente a los que ella estaba acostumbrada. Le encantaba jugar al rugby y al airsoft con sus amigos, y entrenaba constantemente. Incluso había convertido su casa de campo en las afueras de Cremona en un campo de airsoft para jugar con sus amigos. En el terreno había un verdadero polígono que parecía un almacén, con un montón de camuflaje y armas adaptadas para disparar bolas de plástico. La primera vez que ella vio su patio de juegos, se sorprendió. Un hombre adulto jugando a la guerra. Pero por alguna razón le gustó. Esa infantilidad, esa energía. Aunque Manuela y Matteo se habían separado en 2015, ella todavía vivía con él, pero sin ningún tipo de intimidad. Durante un tiempo, incluso consideró la posibilidad de intentar salvar la relación. Pero cuando Fabrizio apareció en su mundo, esa idea se desvaneció por completo. Curiosamente, los excónyuges seguían comportándose en público como si todavía fueran pareja. Podían caminar juntos por la calle, saludar a los vecinos. Nadie notaba nada. Solo los amigos más cercanos entendían lo que realmente estaba sucediendo. No querían airear los detalles de su vida privada, pero en realidad simplemente querían terminar de pagar la hipoteca de la casa. La vivienda estaba dividida en 2 y se usaba como si fueran 2 apartamentos. Cada uno tenía su propia puerta, su propia vida. Formalmente juntos,
En la práctica, separados. Para no hacer pública la aparición de un nuevo hombre en su vida, Manuela mantuvo su relación con Fabricio en secreto. Solo un par de sus amigas más cercanas estaban al tanto. No le ocultó la relación a su exmarido. Él sabía del nuevo romance, pero no mostró mucho interés en los detalles. Se encogió de hombros cuando ella se lo contó. Daba igual. Su vida era su vida, y la de ella, la suya. El propio Fabricio tampoco iba pregonando su aventura amorosa por ahí. Y no era por modestia, simplemente Fabricio era un hombre casado. Cierto es que, cuando comenzaron a tener intimidad física, él empezó a quejarse de que llevaba mucho tiempo siendo infeliz en su matrimonio, que quería dejar a su esposa y a sus 2 hijos adolescentes. Según sus relatos, el divorcio era inminente. Manuela escuchaba y creía. Quería creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Con el tiempo, los sentimientos de Manuela solo se hicieron más fuertes. Empezó a contarles a sus amigas y seres queridos sus preocupaciones, compartiendo lo profundamente enamorada que estaba. Llamaba constantemente a su nueva pareja, quería estar con él todo el tiempo, pero su esposa e hijos se interponían en el camino. Revisaba su teléfono cada 5 minutos, esperaba sus mensajes, estaba atenta a cada vibración. Si antes sus citas eran puramente románticas, ahora la mujer quería mudarse con Fabricio, quizás incluso formalizar la relación. Esperaba obstinadamente el momento en que él finalmente rompiera con su esposa. Hacía planes, imaginaba cómo vivirían juntos. Hablaba con sus amigas sobre qué muebles comprarían, a dónde irían de vacaciones. Todo esto por ahora solo existía en su cabeza. Manuela incluso discutió con su exmarido la división de los bienes comunes en caso de que se casara oficialmente con Fabricio. Se pusieron de acuerdo en todo, sin conflictos. Mateo se lo tomó con calma, demasiado tranquilo si uno se para a pensar. Quizás ya entonces intuía algo. El único obstáculo seguía siendo su amante, que por alguna razón retrasaba la ruptura de su matrimonio. Había pasado casi 1 año de relación secreta cuando Manuela comenzó a actuar con más insistencia. Solo se veían durante el horario laboral. El amante le mentía a su esposa, diciendo que se quedaba hasta tarde en la oficina, mientras en realidad iba a ver a su amante. La mujer quería encuentros plenos, pasar los fines de semana con él, pero Fabricio dedicaba esos días a su familia. Constantemente se excusaba con sus hijos. Durante largos meses le sirvieron de justificación, que si tenía que llevar a su hijo al fútbol, que si tenía que visitar a su madre enferma. Cada vez una nueva razón. Cada vez Manuela se lo tragaba, aunque algo se le encogía por dentro. En realidad, Fabricio simplemente se divertía, pasaba tiempo con sus amigos y vivía a su antojo, recurriendo a Manuela únicamente por la intimidad física. Su romance se había convertido por completo en una aventura de oficina, pero eso no satisfacía a una mujer que anhelaba más. Los amantes se cruzaban en el trabajo, encuentros en los pasillos, miradas fugaces, roces casuales cuando nadie miraba. Manuela pronto comenzó a sospechar que el hombre la estaba engañando y utilizando. En esencia, él llevaba una doble vida. Por un lado, Fabricio se presentaba como un hombre de familia respetable, un esposo fiel y un padre cariñoso. Por otro, estaba su amante, Manuela. Fabricio viajaba regularmente con su familia de vacaciones a Cerdeña. A su madre también le gustaba participar en esos viajes. Naturalmente, Manuela no formaba parte del círculo de elegidos. Miraba sus fotos en las redes sociales. La playa, caras felices,
los niños, una familia ideal, y ella se quedaba sola en casa, esperando su regreso. Hacía tiempo que había empezado a sospechar que todos los cuentos sobre la separación de su esposa, el abandono de su familia y otras excusas eran una completa mentira. Él nunca dejaría su antigua vida por ella. Pero no tenía intención de romper con el hombre que amaba. Era evidente que a Fabricio también le gustaba mucho ella. No se atrevía a romper la relación con su amante, pero era lo suficientemente convincente en sus discursos como para persuadirla constantemente de que esperara un poco más. Sabía las palabras adecuadas, las entonaciones correctas, sabía cómo calmarla justo cuando ella estaba a punto de dejarlo todo. Manuela se resignó y decidió esperar pacientemente el momento en que su amante se quedara definitivamente con ella. No lo presionaba, se convenció a sí misma de que esa era la estrategia correcta, que la presión solo lo estropearía todo. La esposa de Fabricio no tenía ni idea de la relación extramatrimonial. Él le pidió a su amante que guardara silencio para que la infidelidad no perjudicara su reputación y su situación financiera en caso de divorcio. Manuela lo entendió, y Fabricio la convenció de que el divorcio era cuestión de tiempo, y que solo necesitaba resolver algunos asuntos importantes. El hombre tenía muchos medios de presión, en particular la división de la propiedad y los derechos sobre los hijos. Fabricio afirmaba que él y su esposa no lograban ponerse de acuerdo, por eso todo se retrasaba. A menudo terminaba la conversación con otro cuento sobre las complejidades de los procesos judiciales, pero en realidad simplemente le mentía a su amante durante sus encuentros personales y conversaciones telefónicas. Hablaba largo y tendido, con detalles. Cuantos más detalles, más creíble suena la mentira. Manuela lo llamaba a menudo cuando no podían verse los fines de semana. Él iba a casa de su amante. Declaraba que su relación con su esposa había terminado y que pronto estarían juntos, pero solo para pasar otra noche con ella. Decía todo lo que ella quería oír, y luego volvía a casa con su esposa. Fabricio también seguía mintiéndole a su esposa. Todo esto requería secretismo. El engaño le ayudaba a explicar por qué no podía ver a su amante más a menudo. Constantemente rechazaba ir al cine o a cenar a restaurantes para que no los vieran, y solo aceptaba encontrarse en lugares apartados por razones obvias. Habitaciones de hotel en las afueras, la villa de su madre cuando ella no estaba en casa, el coche en un aparcamiento vacío. Sin embargo, se trataba de una mujer acostumbrada a tomar las riendas de la situación y resolverlo todo por sí misma. Se volvía cada vez más insistente. Recibía los rechazos de Fabricio con gran irritación. A veces, solo la habilidad del hombre para hablar con elocuencia ayudaba a mantener bajo control los impulsos emocionales de su amada, pero cada vez requería más esfuerzo. A pesar de haber aceptado guardar silencio, aguantar y esperar en la sombra de su amante, la mujer vivió este período con gran angustia. Manuela contaba a sus seres queridos que lloraba cada vez más a menudo por no poder estar con su amado como ella quería. Lloraba por las noches, cuando nadie la veía. Se limpiaba los restos de rímel bajo los ojos antes de ir a trabajar. Ni siquiera podía sincerarse con todo el mundo, porque Fabricio la había convencido de no difundir información sobre su romance, ni siquiera entre sus amigas de confianza. La mujer lo amaba sinceramente, por lo que era muy cautelosa al hablar de estos temas, y solo lo hacía por el deseo de encontrar comprensión y apoyo.
Necesitaba hablar con alguien. De lo contrario, se habría vuelto loca. Naturalmente, esto no podía durar para siempre. En junio de 2017, surgió el primer problema serio para Fabricio. Su esposa se enteró de su relación con otra mujer. ¿Cómo exactamente? No se sabe. Quizás un mensaje casual, quizás el consejo de alguien. Se enfadó tanto que montó un escándalo, después del cual el hombre se vio obligado a mudarse a casa de su madre. Pasó allí 10 días, luego se disculpó con su esposa, le suplicó que lo perdonara, y la esposa aceptó. La historia de siempre: lágrimas, promesas, perdón. Incluso ahora, cuando se presentaba una oportunidad conveniente, el hombre no planeaba divorciarse de ella ni abandonar a sus hijos. Manuela se enteró de que él vivía con su madre y esperó que ahora Fabricio tramitara rápidamente el divorcio. Lo llamó, emocionada, le preguntó qué pasaría después. Él decidió aprovechar la situación de inmediato, inventando una nueva mentira sobre que el proceso de divorcio estaba a punto de comenzar. Para entonces, la relación extramatrimonial llevaba ya 3 años, pero nada de eso llegaría a suceder. Manuela se sorprendió a sí misma pensando más de una vez que para Fabricio siempre había sido solo un juguete y una forma de escapar de la rutina familiar, de divertirse, de obtener una dosis de adrenalina, cualquier cosa menos un sentimiento serio. Este pensamiento le venía cada vez más a menudo, especialmente cuando yacía sola en la cama mirando al techo. Después de la pelea con su esposa, él volvió a estar bajo el mismo techo con ella, por lo que la amante decidió poner punto final. Manuela estaba tan cansada de toda esa mentira que le dio un ultimátum a su amante. Exigió que finalmente eligiera, o ella o su esposa. Le temblaba la voz cuando lo dijo. Las manos también. El hombre no dio una respuesta clara. Ya sabía cómo actuar, así que una vez más comenzó a repetir las viejas historias de que pronto se separaría de su esposa, que incluso ya había empezado a preparar los documentos para el divorcio. Manuela ya no le creía, pues lo había oído cientos de veces. Pero quería creer. Son cosas diferentes. En la primavera de 2018, ella le exigió el número de teléfono de su esposa para contactarla personalmente y averiguar si era verdad que se estaban divorciando. Fabricio incluso accedió, pero cuando Manuela marcó el número, resultó que le había dado una combinación de cifras al azar. Respondió un hombre desconocido, sorprendido. Y por supuesto, no era el número de su esposa. Manuela se enfureció. Comprendió que él le estaba mintiendo de nuevo. Lo llamó, le gritó por teléfono. Él guardó silencio, esperando a que pasara la tormenta. Esta vez, la mujer decidió romper la relación, pero Fabricio no estaba preparado. Declaró que iría en ese mismo momento a contárselo todo a su esposa. Media hora después, llamó a su amante y le comunicó que todo había terminado con su esposa, que solo quedaba formalizarlo documentalmente. Manuela quedó satisfecha, pero no sabía que todo aquello había sido otra invención. Él simplemente se había sentado en su coche en un aparcamiento y había esperado el tiempo necesario antes de llamar, para que fuera creíble. A finales de julio de 2018, Fabricio decidió organizar una cena con sus amigos del equipo de rugby y airsoft. En la velada también debía estar su esposa. Mientras tanto, su madre se había llevado a los nietos y se había ido a Cerdeña. El hijo y la nuera debían unírseles un par de días después de la reunión con el grupo.
A pesar del evento planeado, el hombre decidió sacar tiempo también para su amante. Siempre lo hacía, equilibrando sus dos vidas como un funambulista. El 27 de julio de 2018, acordaron encontrarse en un restaurante. A su esposa le dijo que tenía que visitar a un amigo que se había lesionado y no podía asistir a la reunión. A su amante le comunicó que debía llevar a su madre al aeropuerto para que viajara a Cerdeña. Naturalmente, era mentira, porque ella ya estaba allí. Manuela le perdonó el retraso a la cena, así que ahora esperaba el encuentro y pasar la noche juntos. Mientras esperaba a su amante, decidió comprobar si había vuelos hacia Cerdeña que la madre de Fabricio supuestamente iba a tomar. Por pura curiosidad, o por desconfianza. Abrió la página web de la aerolínea y revisó los horarios. Así descubrió que no había ninguno en ese momento. El amante intentó engañarla una vez más. Ella intentó de nuevo descubrir la mentira. Planteó la cuestión de romper la relación, ya que creía que él seguía viviendo con su esposa. Le escribió un largo mensaje, furioso, con muchos signos de interrogación. Al recibir otra tanda de mensajes airados, el hombre intentó calmarla, asegurándole que la velada juntos tendría lugar. Para ello, necesitaba terminar algunos asuntos. Por supuesto, simplemente no encontraba una excusa para escapar de la reunión que había organizado, donde también se encontraba su esposa. La esposa de Fabricio estaba en la cena junto con los miembros de los equipos. Un grupo ruidoso, risas, cerveza. Después de las 8 de la noche, notó su ausencia y lo llamó al móvil. ¿Dónde estás? El marido prometió que se uniría a ella en breve. Trató de justificar el retraso, diciendo que estaba en casa de un colega enfermo, ya que tenía que recoger un documento de trabajo. Hablaba con calma, como si realmente estuviera en el vestíbulo de alguien. En realidad, el 27 de julio se escapó para pasar la noche con su amante. Para ello, utilizó la casa de su madre. La villa donde vivía la mujer estaba situada en Hospitaletto, cerca de Brescia. Un lugar tranquilo, los vecinos lejos. Nadie vería nada. El amante logró engañar a su esposa. Pasaron la noche del 27 con Manuela, y nadie sospechó nada, al menos por ahora. Ahora tenía que escapar de ella para estar por la mañana con su esposa y amigos. Manuela se quedó dormida en el sofá, cansada, feliz. Por fin habían pasado tiempo juntos. En medio de la noche del 28 de julio, Fabricio la despertó para echarla. La sacudió suavemente por el hombro. Ella abrió los ojos, sin entender de inmediato lo que estaba sucediendo. Él le dijo que necesitaba ir urgentemente al hospital, ya que se había tropezado y golpeado fuertemente el costado contra el sofá. Le mostró un moratón en las costillas, dijo que sentía dolor e incluso dificultad para respirar. Hacía muecas de dolor de forma convincente. Se sujetaba el costado. Manuela se preocupó y no quiso dejarlo ir solo al hospital. El plan de escapar de ella con esa excusa no funcionó. La amante fue con él a urgencias. La carretera de noche, las calles vacías. Allí, Fabricio seguía pensando en cómo escabullirse. Para mayor credibilidad, repitió su invención al médico y entró en la sala de radiografías. Mientras él estaba en el hospital, su esposa comenzó a escribirle y llamarle de nuevo para saber si todo estaba bien y cuándo volvería de casa de su amigo. Fabricio le mostró por videollamada que estaba en el hospital, afirmando que se había golpeado fuertemente mientras paseaba al perro de su amigo. La cámara tembló, mostrando las paredes blancas, el equipo médico. La esposa le creyó.
Al mismo tiempo, fuera de la consulta, estaba sentada Manuela, que no estaba menos preocupada por él. Miraba el teléfono, esperaba. A su vez, lo llamó varias veces y se enfadó al darse cuenta de que la línea estaba ocupada. Alguien más estaba al otro lado. Manuela no confiaba en él debido a sus constantes mentiras, por lo que sospechó que estaba hablando con su esposa y que la historia de su separación era una invención. Todo se le encogió por dentro. A las 3:18 de la madrugada, el hombre salió de urgencias. Como era de esperar, la radiografía no mostró nada, pero él volvió a aprovechar la situación. Regresó a casa junto con Manuela sobre las 4 de la mañana. El cielo ya comenzaba a clarear. Así, la pareja se encontró en la villa. Inmediatamente estalló un violento conflicto entre ellos. La tensión acumulada durante meses salió a la superficie. La mujer estaba descontenta porque él había ignorado la mayoría de sus mensajes y llamadas mientras estaba en la sala de radiografías. Manuela no había podido contactarlo en varias ocasiones, por lo que estaba segura de que todo ese tiempo había estado hablando con su esposa. El engaño descubierto la enfureció. Alzó la voz. Le temblaron las manos. Una vez más, tuvo que inventar una mentira para justificarse, pero ya no funcionaba. Manuela volvió a plantear la cuestión de una ruptura definitiva, declarando que estaba demasiado cansada del papel de amante, que no quería llevar una doble vida y que por lo tanto proponía poner fin a todo. Hablaba rápido, atropellando las palabras. Por supuesto, era un farol. En realidad quería estar con él y esperaba que sus palabras lo convencieran de dejar a su esposa. Pero no funcionó. La mujer se enfadó aún más cuando Fabricio lo confesó todo y también le comunicó que planeaba ir a Cerdeña en los próximos días junto con su esposa e hijos. Lo dijo sin más, como si estuviera hablando del tiempo. Después de eso, Manuela, que todo ese tiempo había creído que le quedaba muy poco para empezar una vida en común con su amado, se sintió traicionada. Siguió gritando tan fuerte que Fabricio le propuso entrar en la casa para no llamar la atención de los vecinos. La tomó de la mano. Ella se apartó bruscamente, pero lo siguió. Las ventanas de las casas vecinas estaban oscuras, pero él temía que alguien se despertara, que oyera, que recordara. Unas horas más tarde, el hombre regresó con su esposa y amigos. Se comportó como si nada hubiera pasado. Bromeaba, reía, bebía cerveza. Cuando después del fin de semana, Manuela, de 35 años, no apareció en el trabajo, sus colegas se preocuparon. Al principio pensaron que estaba enferma, pero ella siempre avisaba. Toda la situación parecía cada vez más extraña, ya que no lograban contactarla por los medios habituales. Solo se comunicaba a través de mensajes de texto, respuestas cortas, sin detalles. La primera en llamar a Fabricio fue Francesca, una de las mejores amigas de Manuela. La mujer sabía del triángulo amoroso. Le pidió explicaciones sobre por qué Manuela ignoraba a todo el mundo y se comportaba de forma extraña. Esto ocurrió el martes, después de haber estado ausente todo el fin de semana. Fabricio afirmó que no sabía detalles, ya que no había visto a la mujer desde el viernes anterior. Hablaba con tono preocupado, las entonaciones correctas. Fingió preocupación y le pidió a Francesca que lo contactara si se enteraba de alguna noticia. Luego colgó y suspiró aliviado. Después de eso,
El hombre continuó pasando tiempo con su esposa, incluso se hizo selfies y se los envió a sus hijos, que en ese momento estaban en Cerdeña con su abuela. Sonreía a la cámara, abrazaba a su esposa, una imagen perfecta. La familia de la mujer desaparecida acudió a las autoridades y denunció su desaparición. Sin embargo, su destino siguió siendo un misterio durante las semanas siguientes. Durante todo este tiempo, la policía llevó a cabo una investigación, interrogando al círculo más cercano de la mujer desaparecida y averiguando las circunstancias de su vida. Así se supo del triángulo amoroso en el que participaba, lo que levantó serias sospechas sobre Fabricio, su esposa y el ex marido de Manuela. Los detectives hablaron con Mateo. El marido también estaba preocupado porque Manuela no había aparecido en su casa durante varios días. Se sentó frente a los investigadores, jugueteando nerviosamente con el borde de su camisa. Se logró rastrear a la protagonista de la historia el 28 de julio de 2018 gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en su casa. En las imágenes se veía cómo preparaba una bolsa con ropa y pertenencias y abandonaba la casa común sobre las 5 de la tarde. Movimientos tranquilos, sin ninguna prisa. No volvió a esa casa nunca más. Manuela se subió a su coche, un Opel Corsa gris de 3 puertas, y se dirigió hacia Brescia. El coche fue encontrado tras registrar varias zonas de la ciudad, pero no aportó ninguna pista para la búsqueda. El interior estaba limpio, no había señales de lucha. Nadie del círculo cercano de Manuela tenía idea de lo que le podría haber ocurrido. Se trataba de una mujer muy responsable, que nunca desaparecía sin avisar y que valoraba su trabajo. Mantenía una relación estrecha con sus familiares y amigos, con los que se comunicaba regularmente. Su comportamiento atípico generó preocupación, no era propio de ella. El 2 de agosto de 2018, los Carabinera hablaron con Fabrizio Pasini por primera vez. Esto ocurrió poco antes de su partida a Cerdeña. El hombre admitió que había tenido una relación secreta con Manuela, pero afirmó que su vínculo había terminado el año anterior, después de que su esposa los descubriera. Según sus palabras, la última vez que vio a la desaparecida fue el viernes 27 de julio, ya que trabajaban en la misma empresa. Simplemente hablaban como colegas, y nada más. Habló con seguridad, mirando a los ojos. Había sospechas contra él, pero sin pruebas. La policía dejó marchar a Fabrizio y continuó la búsqueda. Revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la casa de Manuela. Mostraban que, en los últimos meses, Fabrizio había visitado la casa donde ella vivía con su ex marido al menos varias veces. El coche en la grabación era el mismo. La matrícula coincidía. Por lo tanto, estaba mintiendo claramente sobre el fin de su romance y que solo se relacionaban como colegas. Así apareció el principal sospechoso, que fue pillado en una mentira. Fabrizio, junto con su esposa, se fue a Cerdeña, donde se reunió con su madre e hijos. Aún no sabía que se había convertido en el principal sospechoso para los Carabinieri. Lo vigilaban de cerca y, durante sus vacaciones, continuaron recopilando pruebas. Revisaron llamadas telefónicas, correspondencia, transacciones bancarias, todo. Mientras tanto, la mejor amiga de Manuela, Francesca, así como su hermana, Ariana, acudieron a la televisión local. Las mujeres dieron una conferencia de prensa, pidiendo a todos los ciudadanos que ayudaran en la búsqueda de la desaparecida. Se sentaron ante las cámaras con los ojos enrojecidos. Francesca sostenía una foto de Manuela.
El incidente atrajo la atención de un periodista de un periódico local llamado Andrea. El hombre incluso logró conseguir el número de Fabricio y contactarlo. Esperaba obtener nuevos detalles, pero escuchó la misma historia que la policía ya conocía. Ya corrían rumores sobre la desaparición de Manuela, el triángulo amoroso y otras circunstancias de la vida de la mujer relacionadas con su amante. Aprovechando la situación, el periodista le preguntó directamente a Fabricio si estaba implicado en la muerte de Manuela. Al otro lado de la línea se hizo una pausa, corta pero perceptible. Naturalmente, lo negó todo. Su voz era firme, controlada. Los carabinieri, mientras tanto, revisaban la correspondencia y las conversaciones telefónicas de Fabricio y Manuela, encontrando cada vez más refutaciones a las palabras del principal sospechoso. Los mensajes eran íntimos, llenos de promesas. Así se pudo confirmar que los amantes mantenían correspondencia constante, y solo se reafirmaron en que el hombre mentía. Su romance continuaba. Esta información se hizo pública incluso durante su viaje familiar. Su esposa volvió a plantearse preguntas sobre la relación extramatrimonial, pero el marido siguió mintiendo. La miraba a los ojos y mentía. El 20 de agosto, Fabricio regresó de Cerdeña junto con su esposa, hijos y madre. Bronceados, descansados, lo primero que encontró fueron a los carabinieri, que le revelaron toda la información recopilada. Estaban esperando a la salida del aeropuerto. Finalmente, la esposa, que todavía estaba en la ignorancia, comprendió que en realidad él no había dejado a Manuela. Su rostro palideció. Sin embargo, la esposa ni siquiera tuvo tiempo de decirle nada, ya que metieron al sospechoso en un coche de policía para llevarlo a la comisaría a interrogar. Los niños miraban en silencio. No entendían lo que estaba pasando. Después de varias horas de tenso interrogatorio, lograron quebrar al hombre. Confesó el asesinato, pero afirmó que había ocurrido por accidente. Bajó la cabeza. Empezó a hablar en voz baja. Fabricio llevó a la policía al lugar donde había arrojado el cuerpo de su amante. El viaje fue largo, por un camino rural. Para entonces, el cuerpo de Manuela se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Solo pudo ser identificada gracias a un pequeño tatuaje de un corazón negro en uno de los dedos de su mano derecha. La reconoció su hermana, que fue a la identificación. Gritó cuando vio aquel corazón. Cayó de rodillas. A pesar de su confesión, Fabricio negó que fuera un asesinato, intentando achacarlo todo a una desafortunada coincidencia. Al principio, incluso contó que Manuela se había caído por las escaleras en el fragor de la discusión, al tropezar accidentalmente. Sin embargo, esta versión pareció poco convincente desde el principio. En la escalera no se encontró ni una sola mancha de sangre, ni rastro de caída. Además, la autopsia no reveló lesiones características de una caída. A pesar del grado de descomposición, era evidente que las heridas mortales para Manuela fueron las cuchilladas en la garganta, 2 cortes profundos. Los datos recopilados por los carabinieri ayudaron a reconstruir los hechos. Una gran contribución a esto fue la revisión de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Después del viaje al centro médico aquella noche fatídica, comenzó el conflicto. Para no llamar la atención, Fabricio propuso entrar en la casa. Tan pronto como los amantes estuvieron dentro del garaje, la mujer comenzó a discutir con más fuerza. Gritaba. Fabricio intentó calmarla, pero no lo consiguió. Ella no escuchaba. En un momento dado, perdió el control al oír varios insultos. ¿Qué dijo ella exactamente?
No se sabe, pero fue suficiente. En un arrebato de ira, el hombre cogió un trozo de tubo de acero que había en el garaje, la golpeó en la cabeza, tras lo cual la amante perdió el conocimiento al instante y cayó. Un golpe sordo. El cuerpo se desplomó sobre el suelo de hormigón. Fabricio entró aún más en pánico, pero en lugar de ayudarla, cogió un cuchillo que estaba en el banco de trabajo del garaje y le cortó la garganta 2 veces. Los movimientos fueron rápidos, decididos. En el suelo se formó un charco de sangre que se hacía cada vez más grande, oscuro, casi negro a la luz de la noche. Fabricio comprendió que necesitaba deshacerse del cuerpo. Así que lo primero que hizo el asesino fue envolver a la frágil Manuela en una gran bolsa de basura y sellarla con cinta adhesiva. Le temblaban las manos. La cinta se le pegaba a los dedos. Colocó el cuerpo en el maletero de su coche y luego comenzó a limpiar las huellas del crimen en la casa. Lavó el suelo, las paredes. Trabajó rápido, metódicamente. Después, dejó el cuerpo en el maletero del coche y simplemente se fue de la villa de su madre, llevándose la bolsa y el teléfono móvil de la víctima. Encendió la radio para ahogar el silencio, para no escuchar sus propios pensamientos. El 28 de julio, Fabricio se reunió con su esposa y le mintió una vez más para justificar su larga ausencia. Paralelamente, utilizaba el teléfono de Manuela para enviar mensajes a sus familiares, empleador y amigos. Escribía frases cortas, intentaba imitar su estilo. Todavía pensaba en cómo deshacerse del cuerpo de la manera más segura posible. El hombre planeaba encontrar un lugar seguro donde pudiera tirar la bolsa para que nunca la encontraran. Intentó por todos los medios ganar tiempo, comunicando a los colegas de Manuela que ella tenía fiebre y necesitaba unos días de reposo en casa. Si con los compañeros funcionó, la familia de la víctima notó de inmediato que los mensajes de la mujer se habían vuelto extraños. No eran sus palabras, no era su tono. Intentaron contactarla por teléfono para oír su voz. Naturalmente, fueron ignorados. El 30 de julio, Fabricio se puso el uniforme de camuflaje que usaba para jugar al airsoft. Se miró en el espejo. Su rostro estaba tranquilo. Finalmente, sacó el cuerpo de su amante de la villa de su madre y se dirigió hacia la zona rural de Cremona. Aquí se encontraba aquella casa de campo donde jugaba y entrenaba periódicamente con su equipo. El lugar donde una vez fue feliz. El hombre arrojó la bolsa de plástico con el cuerpo a una fosa séptica. Luego apagó el teléfono móvil de Manuela que había estado usando los últimos días y también lo tiró. Se quedó quieto unos segundos. Silencio. Solo el viento en los árboles. Durante los días siguientes, volvió a ese lugar, probablemente para asegurarse de que los restos no habían sido encontrados y no podrían ser descubiertos. Comprobaba, escuchaba, temía que alguien se topara con ellos por casualidad. En el bolsillo de la puerta de su coche Mitsubishi, encontraron 2 cuchillos que fueron utilizados durante el asesinato. Uno estaba limpio, el segundo con restos de sangre. Esto se convirtió en otra prueba contundente de su culpabilidad en el juicio. La audiencia por el asesinato de Manuela Bailo se llevó a cabo por procedimiento abreviado. El fiscal solicitó la pena máxima, 30 años. Sin embargo, al final del proceso, Fabricio Pasini, de 48 años, fue sentenciado a 16 años de prisión. Permaneció inmóvil mientras leían la sentencia. No se inmutó, no lloró. Curiosamente, los detectives nunca lograron descubrir el motivo exacto del asesinato.
El propio criminal afirmó que fue accidental, en un arrebato de ira. Sin embargo, todos los que conocían bien la historia de su relación extramatrimonial creían que Fabricio simplemente se había atrapado a sí mismo en una trampa de mentiras. Una telaraña de engaños de 3 años de la que no había escapatoria. Solo una forma de ponerle fin. La esposa, de la que nunca se separó, tomó la iniciativa y solicitó el divorcio. Al enterarse de la continuación de su relación y del asesinato, le ganó en juicio la propiedad, la pensión alimenticia y lo privó de la posibilidad de ver a sus hijos al menos hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Ni su esposa ni sus hijos lo visitan en la cárcel. Él escribe cartas. Regresan sin abrir.